Y los contenidos son pocos. Aquí tengo esta es la programación que se les dio desde el principio, 110, es esta. Los temas aquí para el tercer parcial. La modifiqué un poquito para que se notara dónde empieza el tercer parcial. En la guía de ustedes no viene así. La primera parte habla de función radical, que es lo que se completa de la gráfica de funciones y el análisis rápido del parcial pasado. Luego viene operaciones con funciones, que está la definición. Este material es bueno, para esta parte no hay problema, como lo ha sido para el resto. Luego hay un tema que lo manejan aquí con diversos subtemas pequeños, son todos medio analíticos. Esto que está aquí, que tiene que ver con clasificación de funciones como inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, se llama clasificación de imágenes. Las Y, cómo se pueden clasificar las Y de las funciones. Y las clasificaciones, aquí las tengo coloreadas, tiene que ver con la primera parte, una función inyectiva 1 a 1, aquí está la definición. Luego lo que es una función sobreyectiva y termina con lo que es una función biyectiva. A continuación se presenta un pequeño apartado donde se te da la definición cuando dos funciones son iguales y la notación, igualdad de funciones. Columna derecha, se empieza a hablar un poquito de inversa, pero no se empieza con teoría de funciones, se empieza con inversa de relación. No necesariamente es lo mismo. Es más, en matemáticas se dice que no necesariamente es lo mismo función inversa que inversa de una función. Dos cosas distintas, pues hay diferencias. Definiciones. Ahí al final se termina diciendo cuando dos funciones son invertibles, se concentran con la teoría de funciones. Y aquí a la derecha viene cómo calcular la inversa de una relación cualquiera, que solo se invierte el orden de los pares ordenados por definición. Luego se entra lo que es logaritmos y exponenciales. Esta parte del logaritmo hay que ponerle mucho cuidado a las propiedades y a las leyes. Se usa bastante en cálculo y en demás materias. Eso no lo vuelven a explicar otra vez. Solo es aquí. Se va a trabajar también con, además de las propiedades exponenciales y logaritmos, ecuaciones logarítmicas, ecuaciones exponenciales, y terminaría esta parte de logaritmos y exponenciales con funciones. Está lo de ecuaciones de los dos tipos. Es decir, que estaba pendiente este tema de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Y termina la parte de estas expresiones con gráfica de función logarítmica y función exponencial. Después de eso quedan pendientes dos temas, que es la función parte entera. Aquí habla de la función entero mayor y entero menor, o suelo y techo. Solo la función entero mayor suficiente, aunque aquí vienen las definiciones. Y se termina esto completo, ya hasta aquí termina el contenido de MM110, con lo que es función seccionada. La definición, calcular imágenes, porque esta es nueva, y luego cómo se grafica. Y sería todo. La fecha del examen, también está la guía. La fecha del examen está para cuando ya casi está encima. Esa fecha del examen está a la vuelta de la esquina. Ya les voy a abrir chance para que pregunten. Está para el 6 de agosto, ¿verdad? 6 de agosto. Y hoy estamos en como una semana, creo, 8 días creo que falta por ahí. Venga, pues. Ese es más o menos el resumen general de lo que es el contenido. Aquí tengo también la guía número 3, por si van a hacer preguntas. La idea es que se pregunte acerca de todo el temario de lo que es 110. Por supuesto, viene titulado como operaciones con funciones, suma, resta, multiplicación, división, algo de composición, también se incluye en la parte de composición. Luego inversas, cómo calcular inversa de cierta función. Aquí no es calcularla, aquí para verificar si la función es biyectiva, si es la clasificación de Y, pues de imágenes. Verificar cuáles de las siguientes son biyectivas. Funciones, ¿no? En caso de hacerlo, determine la función inversa. Allá hay una propiedad que ya la voy a mostrar. Luego viene lo de potencias y logaritmos, que es los exponenciales y logaritmos para nosotros. Lo de ecuación exponencial, ecuación logarítmica, función con radical, que es la primera que se empezó graficando en este parcial, función exponencial, función logarítmica, función parte entera. Y aquí vamos a ver, en esta parte de parte entera, creo que lo voy a cambiar.
Aquí solo da dos cosas y necesitamos ver gráficas. Esto creo que lo voy a cambiar. No me gusta esto que está aquí. Y lo que es función seccionada, sí. Vienen dos funcioncitas, tres funciones seleccionadas. Corta la guía siempre. Excepto que aquí lo voy a quitar. Voy a cambiar el tema para que se vea función parte entera. Y lo que queremos es graficar, encontrar imágenes e intersectos. Dónde crece, dominio, etcétera. Pero esto no me sirve. Estos son algunos cálculos mínimos. No, para 110 esto no es cierto. Esto lo voy a cambiar. Pendiente entonces el 1.9. Terminado. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cuándo subiría el cambio? Nadie me debe tarea 2 antes de continuar. Nadie me debe tarea 2. No, ¿verdad? Pregunte, pero ahora sí. Liz, ¿sí? Tengo una duda con el ejercicio del 1.1 en la letra H. 1.1, la letra H, claro, composición múltiple. Excelente. Y trabaja con F3, F sub 3, con esta. ¿Eh? Voy a hablar primero de la composición múltiple. Si no hablo de la composición normal y luego le extiendo a la composición múltiple. Lo obligatorio en 110 es composición de dos funciones, pero la composición se puede aplicar a más de dos. Voy a empezar así. Voy a inventarme unas que no sean estos de aquí. Para ello me voy a salir. De aquí voy a trabajar con mi herramienta. Y empecemos primero recordando. Se trata entonces de composición de funciones. Composición. Funciones. Voy a poner la forma simbólica. En ese caso, puede ser F compuesto con G. En algunos libros lo leen al revés, aplicado a X. Yo lo leo al revés, para allá. F compuesto con G. ¿Por qué? Allá en diagramas sagitales, que también se los explico, más o menos así, sin hacer tanto escándalo. La notación para eso que acabo de escribir son funciones. Recuerden que una función, al ser relaciones, van a tener un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Solo quiero recordar eso, porque en los textos no lo hacen. En ese orden, la primera función que se aplique es f. Esa la pongo colores. Esa la ubico aquí. Mira. Primera función que se aplica. Por eso la lectura. Matemáticamente es recomendable al revés. No de aquí para allá. Y la segunda función que se aplica es la que está a la izquierda. Se aplica g. Aquí diríamos que la función f va de a en b. Estoy recordando la definición. Parte de un conjunto A y lleva imágenes a un conjunto B. Pero la función G parte de un conjunto B y lleva las imágenes a un conjunto C. La composición, diagramas sagitales completo, lo que hace es llevar elementos del primero al último conjunto. Y esto sería F compuesto con G. Conjunto de partida de la composición de F compuesto con G, así como lo tengo, es el conjunto A y el conjunto de llegada de C, no es B. Es decir, que aquí va a estar el dominio. No es que es el dominio A. Y allá va a estar el rango. Por ejemplo, agarramos un elemento representativo. Imagínense que voy a agarrar un X del conjunto A y lo voy a llevar al conjunto B. Llevarlo al conjunto B, conjunto A, conjunto B, no lo hace G. Quien lo hace, el medio de transporte es F. Pues entonces aquí se llamaría, lo trae F. ¿Y cómo se llama ese elemento? Se llama X. Y ahí vienen las imágenes. Pero si pretendo llevar ese elemento al conjunto C, que es lo que hace la composición, ya no es la función que lo lleva F, sino que se llama G. La función que lo trae, lo agarra de aquí. Es G. ¿Y a quién toma? A F, se escribe así. ¿Ve? Quiere decir que la composición son funciones evaluadas en funciones. Esto es más o menos la notación de imagen de una composición, que es lo que voy a mostrarles aquí. Entonces, la primera función que se aplique es F a la variable, en ese caso la primera componente, así. No es propiedad distributiva, no es multiplicación, es la definición. Y la segunda función que se aplique es G, pero se le aplica lo que ya tengo escrito ahí.
escribe así. Esta es la imagen de la composición. Para interpretarla, ¿cómo se entiende esto? Que también allá lo digo, es de izquierda a derecha. Donde aparezca la variable de g, primero es esta, se debe evaluar f de x. Con esa comparación, ¿y qué sería entonces si yo tengo la composición de h con g y con f aplicado a x, que es lo único que necesito porque eso no está? La definición aparece normalmente para 2, pero no le dicen más de 2. Si hago eso mismo, entonces entendería que la primera función que se aplique es h. Y estaría obligado a atender la primera composición. Es decir, como agrupar, bueno, me falta composición aquí. Como agruparlas. Esta, encuentro la imagen y después a eso le aplico f. Se miraría así. La primera composición sería h, x. Y a esto le aplicaría f. Se miraría así, ¿ven? Y lo voy desarrollando así rápido la carrera. Si no, hago esta composición, pues. Una vez que tengo esta composición, luego compongo estas dos, ¿ven? Lo puedo poner así incluso, ¿no? En el orden. Lo agrupo, pues. Esta es la primera, es decir, voy a aplicar x a esto y después a todo eso le aplico la x también. Entonces empezaría primero encontrando esta composición con esta regla, ¿no? Y después a esa composición le aplico la otra composición y así voy sucesivamente para atrás. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo que f de x es igual a x más 1? Agarremos polinómica. G de x es x menos 3 y h de x, pongámosle 2x más 5 para que se vean diferentes. Y quiero encontrar esta composición, entonces empezaría con esta, ¿no? Le digo, voy a encontrar h compuesto con g aplicado a x. Primero tengo que ver cómo se calcula la imagen. Esta es la definición. Según lo dicho, la primera función que se aplique es h y la segunda función que se aplique es g. ¿Qué quiere decir esto? Para allá. Donde aparezca la variable de g, primero sustitúyase h de x. Eso lo puedo hacer aquí. Ya con las funciones reales. G es esta, ¿ven? Entonces dice, donde aparezca la variable de esta función, sustituye h de x. Quiere decir que aquí voy a poner h de x. En vez de esa x voy a poner h de x, es lo que está diciendo. En vez de esta x, aquí aparece h de x. Entonces también va a aparecer aquí h de x. Es una primera sustitución. Escribiría esto, ¿no? H de x menos 3. Donde aparezca la variable de g, ponga h de x. Es como cuando usted tiene f de 2. ¿Qué significa eso? Donde aparezca la variable de f, ponga 2, pues. Es lo mismo. Se llama evaluación de funciones en funciones. Pero ahora la ventaja que tengo es que esta h ya viene dada. Vuelvo a hacer una segunda sustitución. Como aquí me dice h de x, ya me dan la expresión algebraica, póngala. Lo voy a poner entre paréntesis para que lo miremos clarísimo. 2x más 5. Esa es la composición ordinaria de dos funciones. Solo eso sería esta h, ¿eh? Pero a eso debo restarle 3. Y simplifico. ¿Por qué? Solo la simplificación. Aquí 2x no tiene términos semejantes. Y a 5 le resto 3, pues. Me queda más 2. Eso sería la composición de h con g. Todo esto me dio esta parte. Ahora voy a tener que hacer la composición de f, que es la primera la que me falte. Aquí puedo agrupar si quieren. H con g. Si quieren lo pongo así, ¿no? Puedo aplicar las variables. Es decir, así, ¿eh? Aquí sería solo, vamos a borrarlo, vamos a quitarlo, no hacerlo tan largo. Lo importante es que lo entienda esta vez. Es la composición de esta con aquella. La primera función que se aplica es la composición. Póngala. H compuesto con G aplicado a X. Y la segunda función que se aplica, como es para atrás, es F, corchete.
Cierro corchete. ¿Qué quiere decir? Donde aparezca la variable de f, voy a sustituir la imagen de la composición que ya calculé. Esa imagen es esto, ¿no? Pero se empieza primero con el nombre. Entonces escribo f es esta, ¿eh? ¿Qué me está diciendo? F, su variable debe ser sustituida por toda esta expresión. Primera sustitución. Entonces F está aquí. Voy a poner todo ese nombre ahí, ¿no? Sería H compuesto con G evaluado en X. Eso es lo que voy a sustituir aquí. Si estuviera al cuadrado esta X así, ¿ven? Yo lo pongo al cuadrado también ahí, pues. Todo esto estaría al cuadrado. Pero como está la 1, no tengo ningún problema. Voy a ponerlo más chiquito. ¿Estamos? Esta que acabo de poner aquí es el equivalente a la X. A esta, ¿no? Donde aparezca la variable de f, que dice aquí, ponga todo esto, pues. Es lo que estoy haciendo. Menos 1. Más 1. Sexto. Aquí sustituí la variable de f. Y le sumé 1. Es esto. Ahora, toda esta expresión es esto que me calculé ya, ¿no? En vez de esto, como ya lo calculé, voy a sustituir el x más 1. ¿No? 2x más 2. Más 2. Y le voy a sumar 1. Esa va a ser la respuesta final. Sería 2x más 3. Y es de la composición. Es decir, que se va haciendo de 2 en 2, pues. Entonces aquí tiene la triple composición. Hay que ver qué sale con la de ustedes, si no sale muy largo, pero este es en el fondo. Es, por ejemplo, ¿y qué pasaría si me piden más composiciones? Es decir, me piden H compuesto con F, compuesto con G, compuesto con M. 4 funciones aplicado a X. Entonces empezaría a recordar lo que hago. Puedo poner las imágenes. Las primeras dos son estas. Solo esta se miraría así, ¿ven? H es la primera que se aplica y la que se aplica después es F. Ya tendría esta. Cuando aplique esta, ¿cómo se va a ver? La primera que aplicaría sería toda esta, ¿ven? Nada más que lo puedo poner así también, ¿ven? De un solo, ya lo tengo. O lo pongo así, pues. La primera que voy a aplicar es esta. A X. Y a todo eso, corchete. La que aplicaría sería G. Ya llevo 2. Ya tengo esa. ¿Y cuándo? Y después vendría esta otra, ¿eh? ¿Cómo se miraría la imagen de esa última? La primera función que se aplica a la composición es a esta. Es decir, a todas estas, ¿no? Y después aplico M. Es decir, que la M va a estar detrás de un corchete, pues. Y las otras serían G, composición F, composición H. Lo que pasa es que para entender esto tengo que ir calculando las anteriores. Solo las voy sustituyendo hasta que llegue a la última. Eso es más o menos la composición múltiple. Lo menos para calcular imagen. Más o menos claro, creo. ¿Alguna otra pregunta? O si no, repregunto. ¿Algo más? Aquí se lo entrego, ¿no? Lo que pasa es que es F sub 5. La primera es F sub 2 con F sub 3. Sub 2 con 3. Y luego eso anterior, que va a ser un mastodonte por ahí, con 5. ¿Y 5 quién es? Con esta raíz. La raíz es fácil, porque si no hay simplificación ahí del radical, se deja indicado todo. Valor absoluto también, si no hay simplificación, le deja lo indicado. Donde más se simplifica es en las polinómicas, porque siempre se va a poder sumar, restar, o fraccionarias, racionales, que se puede dividir, además de sumar y restar. ¿Algo más? Yo no sé, hay preguntas todavía. ¿Algo más? Sí. En esta respuesta, por ejemplo, en esta de H, puede quedar un polinomio de grado mayor que 2 dentro de un radical sobre otro polinomio. Ok, así es. Lo que me está diciendo es que aquí puede quedar un polinomio cuadrático. Si ese polinomio no es factorizable, se deja dentro. Como por ejemplo esto. Son las teorías radicales.
¿Qué tal si yo quiero esto, por ejemplo, 4x más 1? ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? Sumar no se puede. Lo único que debería verificar si esto es factorizable. Si fuera factorizable, puedo intentar sacar la raíz. Como por ejemplo esto, ¿qué tal si le quedara adentro x cuadrado más 2x más 1? Que eso todos sabemos que es un trinomio cuadrado perfecto. Si eso es cierto, este se factoriza como x más 1, que es la teoría de radicales. Aquí no tiene nada que ver eso. Y puedo cancelar, sí, pero tiene que llevar valor absoluto. Por la teoría que vimos. Esta es la simplificación de este. Pero la respuesta no es tanto si son funciones, si puede caer esto y lo demás. Solo recordemos cómo se simplifica un radical, porque es la misma herencia. Bajo las reglas de simplificación de un radical, con las conocidas, verifique si puede operar. Que es cuadrático, que no es cuadrático, si es raíz, si es polinomio, si lleva algo abajo, pues todo tiene que ver con simplificaciones y aplique las reglas conocidas. Nada de extraordinario, no es nada nuevo. A pesar de que aparece aquí como operaciones, como composición, al final la simplificación está sujeta a las reglas de la aritmética y del álgebra, conocidas. Creo que con eso le respondo. Pero en esa respuesta, ¿tiene que quedar simplificado o se puede quedar factorizado? Simplificado sí se puede. Acuérdense que simplificar es si es posible. Si no es simplificable, no lo deje factorizar. De las operaciones aquí, operaciones allá. Porque no está en simplificación de expresiones, está en teoría de funciones. Me estoy quedando sin internet. Por aquí tengo un mensaje que dice que está fallando el internet. Entonces, por lo general se dejan las operaciones realizadas. Lo primero que uno hace es factorizar para ver si puedo tachar. Si se puede tachar, pues magnífico. Si no, pues ya sé cómo dejarlo, por lo he indicado ahí. Hago la operación. Sin miedo. Son las mismas reglas de simplificación conocidas. Una diferencia que ahora ya no se dejan productos de funciones arriba y productos abajo. Ya no. Porque son funciones. Aquí es simplificación aplicada a las funciones. Entonces, cuando usted tiene una función polinómica, por ejemplo, yo le digo que esto es igual a 2 por x más 1 por x menos 3, esa cosa todavía no es polinomio. No debería ser función polinómica. Esto no es polinómico. No me diga que esto es una función polinómica. Todos hemos dicho que si la función es igual a un polinomio, se llama función polinómica, y esto no lo es, porque hay operaciones indicadas. Teoría de funciones. Debe verse el polinomio explícito. A eso me estoy refiriendo. Es la teoría. Espero que haber respondido. ¿Algo más? ¿Algo más? Si no, aquí tengo yo para hablar un poquito, pues. Hablar de la clasificación de imágenes. Un poquito, hablemos un poco, si quieren ustedes, no pasa nada. Porque aquí hay cosas que hacen comentarios. Es teoría, si no anda con la teoría viéndola, ni cuenta se va a dar. Dice, el concepto de función inyectiva 1 a 1, sinónimo. 1 a 1. Le dan una función de A en B. Llamaremos inyectiva si las imágenes de f de A en B ¿por qué? Porque la función va de A en B, tienen exactamente una sola primagen asociada. Eso quiere decir que es prohibido que se repitan las Y, porque esto que está aquí es un Y. Tienen exactamente una primagen. Para un X debe haber un solo Y, por ejemplo. Y para saber si una función es inyectiva es facilito en gráficas. Voy a empezar con gráficos. ¿Cómo me doy cuenta que una función es inyectiva? ¿Cómo? O 1 a 1. Si ya tengo la gráfica. Gráfica de cualquier tipo. En plano cartesiano, ¿verdad? No, diagramas sagitales. Ya le voy a hacer ejemplos con diagramas sagitales. Recuerdo algo. Nosotros vimos la definición de cuando una relación era función. En términos generales decíamos que está prohibido repetir primeras componentes en pares ordenados distintos. Prohibido x iguales. No. X sub 1, X sub 2. En pares distintos. Recuerdo la definición. Y para eso, para determinar cuándo una gráfica era función o no, usamos el concepto de recta vertical. Yo no sé si se acuerdan ustedes. Para hacer función, toda recta vertical que corte la gráfica lo debe hacer en un solo punto. Por ejemplo, esta no es función, ¿no?
Aquí está una recta de prueba y puedo ver dos cortes. Esto no es función, pero esta sí es función. Es más, una función cuadrática. Si yo tomo rectas verticales, es decir, corte es único. Y si no lo corta, pues no me interesa. Ok, pues este se conoció como criterio de recta vertical o concepto de recta vertical. Imaginaria porque solo tiene que pensarla, no tiene que dibujarla. Si la dibuja no pasa nada, por lo menos una. Para determinar cuándo una relación era función, que era la misma definición. Entonces, paralelo a esto, para hacer inyectiva se usa algo parecido, fíjense, excepto que la recta ya no es vertical. Se usa el concepto de recta horizontal. Recuerden que las y es prohibido que se repitan. Por ejemplo, esta todos sabemos que es función. Para saber si es inyectiva, use una recta horizontal imaginaria. Usemos color rojo. Si esa recta horizontal la cortan más de una vez, entonces no puede ser inyectiva porque los y se van a repetir. Se lo puedo mostrar así. Si aquí estuviera el eje X y allá el eje Y, fácilmente me doy cuenta, mire que para estos puntos, color negro, ya me salió donde estaba, color negro, y no me lo cambió de remate. La primera componente de esto será un X1. Y la primera componente de esto será un X2, que son distintos. Note que estos X son distintos. Pero la Y es una sola, es la misma Y. Entonces los pares ordenados que he conseguido son su primera componente es X1. Los pares ordenados son distintos, ¿te parece? La segunda componente es X2, pero la Y se repite. Es decir, tengo dos pares ordenados distintos con la segunda componente idéntica. Eso es lo que está prohibido en una función inyectiva. ¿Bien? Dice f de a tiene que ser exactamente imagen de solo uno de los valores de a, valores x pues. Y aquí puedo ver que para este x1 la segunda componente es y, y para este x2 que es distinto la componente y, se repiten las y pues. Esa repetición se lo he mostrado claramente que se obtiene a través de una recta horizontal. De ahí viene el criterio para saber si es inyectiva o no. Esta es no inyectiva. Esa parábola. Y para encontrarlo, dadas reglas de correspondencia, cuando le dan y igual a f de x, usted quiere saber si es inyectiva, ¿qué va a hacer? Pues exactamente esto, lo que hacíamos para determinar funciones. Con la diferencia que antes le damos valores a quién, a x o a y, para saber si la función, ¿se acuerdan? ¿A quién le daban valores? Para saber si la función. Relación a la x. Y lo que buscamos era y distinto. ¿Por qué valores a la x? Porque era la que se iba a repetir. Si yo llegaba a y distinto, concluya. Pues ahora es al revés. Para saber si es inyectiva, lo que le doy son valores a y. Y. ¿Y qué ando buscando? Que los x sean distintos. Con F es suficiente. He encontrado una pareja de pares ordenados distintos donde se repite la y. Es parecidito. Eso se lo dicen aquí, mira. Aquí se lo comenta. Para probar que una función no es inyectiva, basta con hallar dos pares distintos del dominio, distintos de las X, pues, cuyas imágenes en el rango, las Y, pues, son iguales. Es exactamente esto, lo que ya nosotros habíamos hecho. Entonces, para ser inyectiva, tome Y y vea qué pasa con las X. Primero que tienen que existir esas X. Y una vez que existan, y no existen, no me sirve. Si no existen las X para un Y, es porque el Y no está en el rango. Pero no se preocupe buscando rango. Agarre Y, calcule los X, porque le van a dar esta expresión, ¿no? Sustituye aquí, ¿eh? y calcula X, va a ser una ecuación de cualquier tipo. Y lo que anda buscando es que los X sean distintos y terminó. Con eso no es inyectiva. Entonces, en resumen, inyectiva para gráficas recta horizontal. No está permitido más de un corte. Si una recta horizontal corta la gráfica, debe ser en un único punto. Eso se llama inyectividad. Si es función, es una recta vertical. Corte único para todos los lugares de la gráfica función, si no, no. Para probar que una función es inyectiva, dada la regla de correspondencia, que este es distinto.
búsquese dos pares ordenados distintos donde la y se repita. Es decir, la y va a ser igual, la x diferente. Más fácil, dele valores allí y calcule x. Que es al revés que cuando determinaba si era función o no, por las mismas definiciones. Y aquí tengo entonces terminada la primera parte. Función inyectiva 1, 1 es aquella función donde las imágenes no se repiten en pares ordenados distintos. Ya con palabras. Es más, prohibido repetición de y. Recuerden que las x aquí no se pueden repetir porque ya son funciones. Es la y la que tiene que cuidar. Antes cuidaba la x, ahora es la y. Luego viene función sobreyectiva. Otra clasificación nueva. Clasificación nueva. Función sobreyectiva. Aquí viene una definición. Las definiciones pueden aparecer con distintos lenguajes. Con uno que entienda va a ser parecido, dice. Una función de A en B. Recuerde que es función. Las X no se van a repetir nunca en pares ordenados distintos, porque ya es función. Llamaremos sobreyectiva. Si para cada elemento del codominio, aquí viene ya algo, cosas nuevas. ¿Qué es codominio? Existe al menos una primagen con la que se relacione a través de F. Buenísimo. ¿Qué cosa es esto? Aquí sí es nuevo. Qué peligroso esto. ¿Cómo se hace para determinar cuándo, si usted quiere, tiene una regla de correspondencia o no? Voy a empezar con regla de correspondencia. Para que veamos el lenguaje. Yo se lo puedo decir, pero quiero mejor verlo con ustedes, porque hablan de codominio. Empezaría así. A ver cómo explico eso. ¿Por qué me estoy saliendo de aquí? Y lo voy a explicar aquí mismo. Espero que no se maree. Si está mareando, me dice y trabaja en otro lado. Pero es que quiero aprovechar la teoría para estarla comparando. Hemos dicho que las funciones, por ser relaciones, siempre van de un conjunto que se llama conjunto de partida a un conjunto de llegada. Supóngase que esta función es función de A en B. Pues les decía que esta teoría es buena. Chiquita, pero peligrosísima. Peligrosa. Entonces, ¿qué sabemos de la teoría de funciones? Lo uno, que el dominio de esa función siempre va a ser un subconjunto del conjunto de partida. Esa es la notación. Contenido y lleva igualdad. ¿Qué quiere decir? Que el dominio puede ser más pequeño que el conjunto A o puede ser el conjunto A mismo. Por eso no es cierto que dominio y conjunto de partida es lo mismo. No, puede ser, pero no necesariamente. Ese es lo primero. Recordemos eso. Eso, ¿verdad? Luego, la función también tiene algo especial que cumple por ser relación, que es el rango. El rango va a ser siempre un subconjunto del conjunto de llegada. Podría ser más pequeño que el conjunto de llegada o puede ser igual. Eso es importantísimo. Entonces, ¿cuándo una función va a ser sobre? ¿Qué es lo que está diciendo esta cosa aquí? Cuando el rango sea exactamente igual al conjunto de llegada. Tal codominio el rango. El rango es igual al conjunto de llegada. Por ejemplo, eso significa sobre. Función sobre, la clasificación sobreyectiva. Le muestro uno. Así es. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo le digo, fíjese que voy a tomar la parábola. Invento esta chiquita aquí, x cuadrado. Lo puedo hacer con gráfica. Lo puedo hacer con simbología. Estoy mostrando una regla de correspondencia. Por definición, estas funciones todos sabemos que son funciones de R en R. Es decir, que A, el conjunto de partida, esta vez son los reales. Y B, que es el conjunto de llegada, también son los reales. Pero para que esta sea sobreyectiva, debe cumplir esto. Es decir, que el rango de esa función debería ser igual al conjunto de llegada, pero el conjunto de llegada es R. Es R. Y yo pregunto, ¿y esa parábola es cierto que el rango son los reales de esta parábola? Esa gráfica incluso la puedo hacer porque el rango no tiene fórmulas en la mayoría de las funciones. Una forma de graficar eso, nosotros sabemos que son parábolas.
Si quiere, para el origen y abre para arriba, pues. O siendo parábola cóncava hacia arriba, yo sé que lo que va a tener es un punto que se llama vértice y luego va para arriba. Si yo quiero calcular el rango, por aquí va a estar el eje Y, seguro que el rango empezaría de aquí, de ese punto para arriba. Pero claramente no importa si abre para abajo o abre para arriba, nunca va a ser el eje Y, que eso se llama eje real, y es donde están graficadas las Y, pues. Conclusión, una parábola nunca va a tener rangos los reales, porque está limitada por un punto mínimo o un máximo. Máximo es cuando es cóncava hacia abajo, mínimo cuando abre para arriba, a partir de ese punto. Entonces, ¿qué significa esto? Que si es esa parábola, el rango es diferente a los reales, va a serlo siempre. Por lo tanto, inmediatamente yo digo, fíjense que esta no puede ser sobreyectiva, tampoco es inyectiva, ya se los probé, tiene una recta horizontal. Esta no cumple ninguna de las dos, no es inyectiva, tampoco es sobre. Pero entonces que quede claro que debe estar relacionado el rango con el conjunto de llegada. Una ventaja de las funciones que se estudian en el 110, por acuerdo, es que son funciones de R en R. A menos que le digan lo contrario. R en R. Mientras no me digan nada. Pero esto puede cambiar porque la función ya la puedo redefinir. Le puedo decir que el dominio va de 0 más infinito. Esto es una redefinición. Conjunto de partidas es esto. Ya no sería este. Ya me están dando otro. Y el conjunto de llegada, fíjense que abre de 0 más infinito. También. Así, ¿ven? Si yo defino esta función ahí, f de x igual a x cuadrado, las cosas cambian por completo. Ya no me debo sujetar porque la función es de R en R. Eso es lo primero que me cambiaron. El resto no me lo tocaron. Y de eso es la primera parte o la segunda parte de la guía, esas preguntas que están haciendo ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando me piden esto? ¿Qué es lo que hace uno? Como ya sabemos graficar, si quiero hacer la idea gráfica, esta es parábola. Yo sé que la parábola es esta, ¿ven? Y lo que me están diciendo, porque a veces uno también con la gráfica resuelve facilito y rápido, es lo siguiente. Es por eso les decía que estos temas son abstractos, este es bonito. La gráfica, esta gráfica sería en el dominio de todos los reales, el dominio. Pero me dicen que la gráfica que voy a tomar es de 0 a más infinito. Entonces es que la gráfica que va a tomar usted solo sería esta porción. ¿Ve? Esto es lo que va a estudiar. Lo que queda de 0 cerrado más a la derecha. Y en la Y va a tomar la gráfica que quede de los Y positivos más infinito, que sería todo esto. Según los Y serían toda la recta, toda la curva. Pero como los X aquí no habrían X porque me los están quitando, lo están diciendo, entonces la gráfica que usted estudiaría sería solo este pedazo. Y ahí debe someter a las preguntas. ¿Es sobre? ¿Es inyectiva? Por si lo preguntaron. Entonces, si esta rama no está, seguro que inyectiva es. Y si la gráfica fuera este poquito, yo le calcularía el rango. Estoy viendo la gráfica porque tienen que darle algo para que usted lo compare. Yo calcularía el rango. ¿Y cuál sería el rango? Solo eso que está en rojo. Pues yo puedo ver que el rango va de 0 cerrado más infinito. Y yo pregunto, ¿y ese rango es el mismo conjunto de llegada que me dieron? La respuesta es sí. Entonces, con estas condiciones, esta misma función sí es inyectiva y sí es sobre. En eso va a radicar el juego. No le van a dar libertad que tome funciones de R en R, porque ahí la mayoría casi no cumplen nada. Le puedo mostrar, voy a salir de aquí, voy a